bendiga. Buenas noches, queridos hermanos. Hoy, jueves 27 de mayo, les saludamos con mucho cariño en este lindo y precioso mes del año. Gracias a Dios, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras necesidades y de la pandemia, Dios está en su trono y usted y yo estamos en victoria. Quiero saludar con mucho cariño hermanos de El Salvador, la familia de hermana Kenia, que se conectan desde el Retauleo, la familia de hermana Adiluz Vázquez y otros, desde San Mateo, familia Chávez, hermana Chacón, desde Patterson, la hermana Siempre, la familia Silva y otras familias de la iglesia que se conectan, aquellos hermanos de Sur San Francisco, hermana Tonita y otros, le damos la bienvenida, hermano José Aguilar en San Francisco, su familia desde Guatemala también, Cecilia, Jessie y otras, me da mucho gusto que siempre están conectadas. Les saludamos, estamos orando por todos ustedes, estamos poniéndolos ante el Señor. Bien, en este día quiero hablarles sobre el tema siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versos 1 y 2. Dice así: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová. Note usted, cuando él hubo crecido, subido, dejó la palabra del Señor y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado, en consecuencia de que se habían rebelado, Jehová, ¿verdad? El quinto año el rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Padre amado, gracias por tu santa palabra. Úsala para edificación y bendición de nuestras vidas. Amén. En cierta ocasión, después de haber sufrido yo un accidente que me fracturé el tobillo en dos, fui al doctor y el doctor fue específico en el progreso de mi condición y yo buscaba aliento de parte de él que me dijera pues todo va bien, pero la respuesta de él fue: usted necesita un metal en su tobillo y esto quiere decir más trabajo, más descanso, más inmovilización. Me dio una sorpresa grande porque yo iba buscando alivio, que me quitaran el yeso, los puntos de la operación, pero cuando llegué allí a su oficina, la respuesta fue contrario a lo que yo iba buscando. Yo iba buscando buenas noticias, yo iba buscando ya no más dolor, ya no más incomodidad, ya no más descanso, pero el doctor, la receta que me dio fue un tratamiento más fuerte, la medicina supo más amarga. No escuché lo que yo quería. Y es que a veces nosotros queremos escuchar lo que queremos y buscamos siempre evadir las consecuencias de aquello que nosotros tenemos o de nuestras decisiones. Pero en realidad en la vida hay una relación muy estrecha entre las decisiones que tomamos, nuestro comportamiento y las consecuencias. Nadie puede decir voy a vivir así y no me importa lo que viene. Voy a gastar esto y no me importan las consecuencias. Toda acción, de acuerdo a la ley de la física, tiene su reacción. Así que toda causa tiene sus efectos. Y en esta ocasión vemos a un rey de Israel, Roboam, que la Biblia específicamente dice que cuando hubo él consolidado
afirmado su reino, tomado control absoluto de los enemigos y de las oposiciones que tenía como monarca de Israel, la Escritura dice que él se apartó de la ley de Dios y con él toda la nación de Israel. Todos reincidieron, abandonaron a Dios, abandonaron su palabra, se apartaron de la justicia, dejaron de adorar al Creador, aquel que los había traído de la esclavitud, les había entregado una tierra hermosa y les había dado promesas grandes. ¿Por qué será que nosotros reaccionamos tan apáticamente ante el llamado tierno, generoso y providencial de Dios? Todo lo que había hecho Dios era bendecirlos, establecerlos en la tierra, eliminar o sacar a los enemigos delante de ellos, prosperarles, darles una tierra fértil y abundante. Sin embargo, vea, hermano, no siempre nosotros reaccionamos con gratitud, con humildad y obediencia a las bendiciones de Dios. De ahí es que yo estoy sacando ese tema siembra y cosecha, porque lo que sembramos es lo que cosechamos. Jamás podemos culpar a Dios de nuestras desgracias y nuestros problemas, porque eso es muchas veces una reacción amarga e irresponsable de nuestra parte por no querer entender que nuestras decisiones, nuestros comportamientos, nuestras acciones tienen sus efectos y habrán resultados. Si sembramos bien, cosecharemos bien. Pero si actuamos mal, no podemos eliminar las consecuencias de nuestro comportamiento. De ahí que todo ser humano, todo hombre, toda mujer, todo joven, toda señorita, debemos analizar a la luz de la palabra acerca de las consecuencias de nuestros comportamientos y decisiones. No es correcto ni aceptable nosotros culpar a otros por nuestras propias decisiones o metidas de pie. Nadie tiene que sufrir las consecuencias por lo que nosotros hacemos. Sin embargo, lamentablemente, un borracho que no respeta la ley no solamente se hace daño a él, sino que daña a los demás. Puede causar fatalidades en inocentes. De ahí que esas personas son apresadas, arrestadas y sirven tiempo en la cárcel. ¿Por qué tienen que pagar las consecuencias otras personas de nuestras propias acciones? Cuando nosotros comenzamos irresponsablemente a no aceptar nuestra responsabilidad y culpar a nuestros padres, culpar a nuestros cónyuges, culpar a la escuela, culpar al medio ambiente, culpar a la policía, culpar al gobierno federal, culpar a la iglesia y al pastor, nosotros no estamos comportándonos como adultos. Nosotros hemos de reconocer nuestra participación, nuestros errores, nuestras conductas que no son productivas. Hay comportamientos que no traen bendición. Hay acciones que aunque no las querramos aceptar y que se nos diga la verdad, van a dañar a otros, nos dañan a nosotros mismos. Roboam se dio cuenta que su comportamiento era un mal ejemplo al resto del pueblo y de la nación. No solamente él se apartó, se alejó de Dios. ¿Cuántas personas son así? Que después de ser bendecidas, de que Dios los pone en alto, que Dios les abre la puerta, les entrega grandes recursos y hermanos y privilegios, nosotros los dejamos tirados en el camino con tal de seguir con un comportamiento pecaminoso, desobediente, ofensivo a Dios,
que tarde o temprano nos dará una cosecha que nos traerá miseria, dolor y hasta la muerte. Roboam no buscó a Dios, sino que se alejó de Dios. Y con él le siguió toda la nación. De toda la nación, cuando nos apartamos de Dios, en lugar de abrirse las puertas de los cielos, se nos avecinan, se nos levantan otros problemas, otras situaciones que van a mermar nuestra fuerza, van a robarnos la paz y van a quitarnos las bendiciones que Dios nos ha dado. Escuche bien, vea usted la relación entre el dolor, el sufrimiento y el pecado personal. El verso 2 dice lo siguiente: por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el quinto año del rey Roboam, subió Sisa, rey de Egipto, contra Jerusalén. Por cuanto se habían rebelado, Dios permitió, Dios levantó a Sisa como un medio correctivo. Esto para nosotros debe ser, amados míos, una lección instructiva. La lección instructiva es que lo que sembramos cosechamos. Que si Dios nos ha bendecido, nos ha levantado, nos ha prosperado, nos ha librado, nos ha salvado de morir en el camino, nos ha prodigado toda clase de bendición, nuestro comportamiento debe ser uno de gratitud, uno de un servicio fiel y abnegado, uno de fidelidad. No es posible que el Dios que nos bendiga tanto ve que sus hijos le paguen mal, siendo infieles, rebeldes, contumaces y que se apartan de él. Esta es la triste historia en muchas partes del mundo, en los países pobres como en los ricos, pero más en los países ricos. Venimos con necesidad, venimos de la miseria, de la penuria, de toda clase de vida baja. El Señor nos levanta, nos perdona, nos libra, nos quita en el camino, nos aparta del mal y sin embargo al llegar aquí nos olvidamos. Olvidarse de Dios, dejar a Dios o mucho peor, abandonar a Dios es una desgracia personal, fatídica, que nos dejará huellas y marcas que nosotros vamos a sufrir, hermanos. En el caso de Roboam, vea que inmediatamente hay una consecuencia, hay una cosecha. Mientras estaban bien, los enemigos estaban fuera de su territorio. Una vez abandonaron a Dios, dice la Biblia, por cuanto se había rebelado contra Jehová, contra Dios. Rebelarse es volverse en contra, es levantarse contra Dios. Es decir, ¿dónde está Dios? Mire, esa es la historia de tanto cristiano aquí en Norteamérica, como en todas partes, que Dios los ha traído de la miseria y aquí se olvidan, aquí se hacen enemigos de Dios, se hacen enemigos de la iglesia, se hacen enemigos de todo aquello que Dios levantó para bendecirles. Roboam, en lugar de mostrar gratitud y un ejemplo digno de imitar para otros, fue un mal ejemplo. Él dirigió la rebelión contra Dios. Él se apartó, reincidió y apoyó la reincidencia de toda la nación contra Dios. El peor error que puede cometer el ser humano, el hombre y la mujer que tienen conocimiento de Dios, es olvidarse, es reincidir, es volverse atrás, es negar a Dios,
Es decir, a mí Dios no me ha bendecido, a mí Dios no me ha ayudado, a mí Dios no ha hecho nada por mí. Fue Dios quien lo permitió subir al trono y ahora se rebelan contra Dios. Por eso, dice, se levantó Sisa, rey de Egipto, con un ejército para venir contra ellos. Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, verso 5, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Ve a Dios directamente aplicando un medio correctivo. Es que el pecado personal, hermanos míos, puede traernos desgracia, puede traernos sufrimiento, ¿verdad? Y ahora hay un sufrimiento que es parte de la cruz que tenemos que llevar, pero hay un sufrimiento que es parte de nuestro pecado. Son consecuencias de nosotros pecar, desobedecer y apartarnos y dejar a Dios. Si usted ha conocido a Dios, jamás se entretenga el pensamiento de querer dejar a Dios. Algunas personas cuando dicen voy a dejar la iglesia, me voy de la iglesia, es porque hace tiempo han dejado la comunión con Dios. Hace tiempo que dejaron de tener una relación amorosa, espiritual e íntima con el Espíritu Santo. Y ahora simplemente es una manifestación de su caída que sucedió hace tiempo. Y por eso vienen a veces las consecuencias como el dolor. Yo sé que hay dolor que viene como consecuencia de una decisión mala de otros. Alguien iba a alta velocidad, nos choca, nos golpea. Ese es un sufrimiento por consecuencia del comportamiento de otro. Hay otras consecuencias negativas de nuestro comportamiento, malas decisiones. Por ejemplo, en nuestra alimentación, nosotros no tenemos cuidado cómo nos alimentamos y estamos comiendo mal, ingiriendo tantas sustancias tóxicas a nuestro cuerpo, metiéndole alcohol o droga. ¿Sabe qué? Tarde o temprano, las consecuencias de esas decisiones van a afectar su organismo. Eso se llama cosecha, porque ahí usted y yo fuimos los que elegimos comer, lo que comimos, la cantidad. Fuimos los que decidimos no hacer ejercicio, no comer bien, no controlar nuestro apetito. Así es que hay consecuencias de nuestras propias decisiones. Ahora, algo que quiero decirle que otro tipo de sufrimiento es el sufrimiento que viene como consecuencia de nosotros haber dejado a Dios. Y esa es una decisión siempre personal. Nosotros no sufrimos porque Dios lo permitió o porque Dios lo quiso, no. Hay mucho sufrimiento que es resultado de nosotros dejar, abandonar a Dios. Cuando alguien no quiere servir a Dios, entonces Dios quita esa cobertura. Cuando una persona se endurece en su conciencia, cuando una persona se rebela contra Dios, rechaza los acercamientos del Espíritu, rechaza la instrucción y corrección de Dios, entonces Dios sucede como a Faraón, los entrega en su rebelión. Dios es un Dios bueno y maravilloso. Dios no hubiera querido matar al hijo primogénito del Faraón, ni haberlo matado cuando cruzó el Mar Rojo que iba en contra de Israel para terminarlo. Pero su mismo pecado lo hizo traer sufrimiento a él personal y a toda la nación de Egipto y terminar con su propia vida. Así que hay un dolor que viene como consecuencia de nuestras acciones. Yo veo una relación bien estrecha. El verso 2, por cuanto se rebelaron contra Jehová, Sisac entró. El verso 5 dice que cuando ellos, por cuanto lo habían dejado, también Dios los dejó. Dios nunca
hermanos míos, nos va a retirar la misericordia mientras nosotros entendamos y querramos su bendición, su compañía. Pero hay una verdad triste escritural que usted y yo debemos saber, y es que cuando rechazamos los medios instructivos y correctivos de Dios, nos estamos acarreando maldición, castigo, vergüenza y dolor. Por eso la Escritura dice: hijo mío, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios no quiere una mala cosecha, Dios quiere una buena cosecha para nosotros. Pero ¿por qué será que después de ser bendecidos tenemos una mala memoria o asumimos un comportamiento como: yo no necesito ya ir a la iglesia, yo ya no necesito orar tanto, yo ya soy graduado del instituto, no necesito abrir las páginas de la palabra de la Biblia, ya Dios hizo el milagro en mi hijo, en mi hija, en mi familia, yo no creo que sea necesario ir todos los cultos y estar en ayuno y vigilia y presentarme en consagración. Como estamos ya establecidos y bendecidos, no es que la abundancia y bendición sea mala, es que nosotros no hemos aprendido a darle crédito a Dios ni agradecerle. ¿Qué es agradecerle? Bueno, tener un sentido de apreciación por las bondades que Él nos muestra a nosotros. Por ejemplo, si yo me caigo y alguien se acerca corriendo, me da la mano, me recoge, me cura, me limpia, yo creo que debo tener una actitud de agradecimiento, de aprecio por el tiempo que se tomó la otra persona en ayudarme. Nosotros no tenemos lo que tenemos porque lo merecemos. Mire, cuando Dios cierra los cielos, usted y yo no recibimos bendición. Cuando Dios, por otro lado, abre la ventana, las compuertas, las cataratas del cielo, nadie las detiene y las bendiciones fluyen a caudal. Pero cuando nosotros tomamos la actitud de que yo me merezco, yo he trabajado, yo necesito ir a la iglesia, orar, leer la palabra, hermano, entonces viene un tiempo de peligro, porque el diablo nos engaña y nos hace ver que nosotros, ¿verdad?, ya están nuestras necesidades satisfechas, ya Dios no es tan necesario. Ya tenemos paz, ya tenemos una cuenta, ya tenemos una casa, ya nuestros hijos están bien, ya están sanos, ya no hay tanta necesidad. Y esa es la locura más grande, que después de ser bendecidos, pensemos que es por nuestro propio esfuerzo, fruto, y que nosotros ya no necesitamos ser religiosos como nos dicen y escuchamos seguido hablar a la gente que ha sido prosperada después de no tener nada. ¿Qué pasó con Roboam? Pues se trajo las consecuencias más terribles que puedan venir al ser humano. La locura, el desquiciamiento mental y espiritual de él hizo que la nación lo siguiera en reincidir, en dejar la ley de Dios, en apartarse de Dios. Entonces, Dios quita esa cobertura y los enemigos entran como el perro en su casa. Entonces comienzan las consecuencias, la cosecha. Vienen los ayes. Entonces comenzamos a sentir las consecuencias del flagelo del pecado, las consecuencias del fruto de nuestras malas decisiones. Este debe ser un tiempo de reaccionar. Este debe ser un tiempo de nosotros buscar a Dios. Entonces, dice la Escritura que el verso 6, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Aquí viene una vuelta, un arrepentimiento. Arrepentirse es
cambiar de dirección. Si yo iba en una dirección, dar, hermanos, media vuelta y nosotros seguir en sentido contrario. Si es que estamos haciendo lo malo, dar media vuelta, darle la espalda a lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Si es que estamos haciendo y pensando mal, nosotros dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. El rey y los príncipes acordaron buscar a Dios y decir: Dios es justo. O sea, estamos pagando las consecuencias de nuestras acciones. Este dolor, esta humillación de tener un ejército en nuestro territorio, eso de ser vasallos, esclavos y darle el fruto de nuestra tierra al enemigo, no vale la pena. Justo es Jehová. O sea, cuando el hombre reconoce que Dios no es el culpable, sino nosotros. Que Dios, cuando nosotros le apartamos su mano de bondad extendida hacia nosotros, entonces Dios tristemente se va. Y al irse Dios, se van algunas bendiciones. Y esa cobertura y esa protección que teníamos desaparece. Entonces el enemigo tiene acceso para arrasar, robar nuestra cosecha, robar nuestra salud, robar nuestra paz y bendición y dejarnos en miseria, en calamidad. Eso quiere el diablo y el pecado. Esas son las consecuencias de abandonar a Dios. Hasta que reaccionamos, hasta que nos arrepentimos. Pecar y reconocer el pecado es parte del proceso. No solamente es reconocer que hemos fallado, sino cambiar de comportamiento, hacer los cambios necesarios. Dios quiere la bendición para usted y para mí. El enemigo nos quiere robar el fruto y las bendiciones. Va a depender de nosotros si reaccionamos, si a tiempo buscamos a Dios, porque la Biblia dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque hay momentos cuando ya es demasiado tarde. Hay quienes, al verse ante el sufrimiento, dicen: bueno, este es castigo de Dios. Pero no confunda, hay cosas que Dios permite que son pruebas para levantarnos, no es por nuestro pecado. Juan 9 nos habla que a Cristo le dijeron: ¿quién pecó? Sus padres. Cristo dijo: ninguno, ni sus padres, sino para que Dios, la gloria de Dios, sea manifiesta. Sé que hay situaciones difíciles que no es consecuencia del pecado, sino son cosas que Dios permite para bendecirnos, para ser glorificado. Pero hay otra conclusión equivocada. Dice: las personas está purgando, está pagando por su pecado. ¿Sabe qué, hermano? Es una conclusión equivocada. Nadie puede purgar por sus pecados, ni nadie puede pagar por sus pecados. Cuando están viniendo esas consecuencias negativas, simplemente es que se apartó la bendición y la cobertura divina. Pero pensar que estamos purgando, no. El único que puede limpiarnos del pecado es Jesús. Es la sangre de Cristo inocente que murió en la cruz. Es el único que puede quitar. Luego de ninguna iglesia, ninguna institución, ningún sacerdote o ministro puede quitarnos el pecado. Por más que sufra, por más que dé su cuerpo para ser quemado o ofrenda, nada puede agradar a Dios sino solamente el corazón contrito y humillado. La Escritura dice que Dios dijo: y cuando Jehová vio que se había humillado, vino palabra de Jehová diciendo: se ha humillado, no lo destruiré, antes lo salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén, por cuanto se han humillado, por cuanto se arrepintieron. Yo creo que hay veces que hay sufrimiento innecesario. La peor locura que pueda cometer un cristiano es volverse atrás, darle la espalda a Dios y pensar: estaba mejor en el mundo. Jamás las algarrobas del mundo pueden compensar las bendiciones de Dios. El peor momento que podemos pasar en la vida cristiana no se puede comparar con estar bajo el yugo
o la bota de Satanás en nuestro cuello. Cuando Dios permite una prueba, nos bendice y nos levanta. Yo prefiero estar pasando una prueba de dolor. Es preferible pasar una prueba y angustia en Cristo que en el mundo. Roboán se arrepintió de la nación y Dios detuvo el juicio y el sufrimiento. Eso indica que Dios siempre tiene la puerta abierta para socorrer, para levantar, para restituir y restaurar las bendiciones que el diablo nos roba. ¿Qué le parece si nosotros asumimos una responsabilidad por nuestra condición y le decimos, Señor, permítenos buscarnos? Reconocemos que lo que estamos sufriendo no es culpa tuya, no es castigo tuyo, es simplemente mi cosecha. Pero cuando Dios mira que nos arrepentimos, que nos volvemos del mal hacia Él como Padre Celestial, Él siempre tiene unos brazos amorosos. Volvamos a Dios. Estados Unidos, América Latina, iglesia, amigos, volvámonos a Dios, que Dios tendrá misericordia de nosotros. Padre, gracias por la reflexión de esta noche. Pido la bendición para todos los que se conectaron. Pido que esta palabra prospere en nuestros corazones. Úsala para ser de bendición. Amén. Amados hermanos, gracias por conectarse. Le invitamos para estar siempre de lunes a jueves en esta reflexión para el alma. Buenas noches, buen provecho y nos vemos la próxima semana, si así Dios lo permite. Gracias.